Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Gracias por estar allí como siempre. Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y en esta ocasión nos acompaña Antonio Ecarri Angola. Vamos a conversar con él para saber cuál es su propuesta para el país. Pero antes, vamos a conocer un poco de quién es Antonio Ecarri. Nació en Valencia el 26 de abril de 1974, Estado Carabobo, y tiene en la actualidad 48 años. Es abogado, egresado de la Universidad de Carabobo en 1999, con especialización en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Católica Andrés Bello en 2002. Fue concejal de Chacao entre 2005 y 2013. Actual líder de Alianza del Lápiz, fundado el 6 de noviembre de 2006. Fundador de la ONG Fundación Arturo Uslar Pietri. Su trayectoria política comenzó en el 2003, cuando fue síndico procurador de la alcaldía de Chacao. En el 2005 se postuló por Primero Justicia a concejal del municipio Chacao y fue electo presidente del Consejo Municipal de ese municipio. Luego, en el año 2010, se postuló como candidato a diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática MUD en el circuito 2 de las parroquias 23 de enero, Catedral, San Juan, Santa Teresa y Altagracia. Fue derrotado por Robert Serra. En el año 2012 se afilia a Proyecto Venezuela y se convierte en coordinador político nacional. Ese mismo año se postula como candidato a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática para derrotar a Ismael García y Richard Blanco de Alianza Bravo Pueblo. Perdió y desconoció los resultados pidiendo un recuento de votos, el cual fue negado. Se retira de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. Se postula como independiente y luego se retira de la contienda electoral municipal del año 2013. En el 2014 abandona Proyecto Venezuela para unirse a COPEI. Es nombrado presidente de la Tolda Verde y hasta escogido por el partido para ser candidato a diputado nuevamente por el circuito 2 en las elecciones parlamentarias de 2015. Resulta expulsado de COPEI el 7 de julio de 2015 por ser dirigente de Lápiz y a la vez del Partido Verde. 2 días después retiró sus aspiraciones a la Asamblea Nacional. Entre 2015 y 2021 se dedica al activismo político con la Alianza del Lápiz y la Fundación Arturo Uslar Pietri. En las elecciones regionales de 2021, Ecarri se postula nuevamente a la alcaldía del municipio Libertador, esta vez por la Alianza del Lápiz, además de contar con el apoyo del partido Fuerza Vecinal. Fue criticado por no ceder su candidatura ante Tomás Guanipa de Primero Justicia. El 80% de los venezolanos rechaza toda la clase política actual. Entonces me voy a unir con ellos. Lo que me voy a unir con el rechazo. La gente está pidiendo algo nuevo. Para construir algo nuevo tiene que aparecer algo nuevo. No, pero es que a ti nadie te conoce. A la gran sociedad civil venezolana que hoy es independiente. Recuerda que los grandes cambios que se están dando en el mundo, ¿quiénes son los ganadores? Precisamente los que no tienen estructura. Entonces se han dado procesos interesantes donde los candidatos sin estructura, pero con una gran percepción, una gran confianza, van construyendo liderazgos independientes, innovadores que se conectan con una sociedad que está cansada de los viejos partidos y de las viejas formas de hacer política. Ese discurso todavía no le ha dado buenos números en las encuestas, por lo menos en las últimas. Bueno, porque somos nuevos, la gente quiere ser nueva. O sea, la gente quiere algo nuevo. No, pero acaba de ser candidato a la alcaldía. Pero la alcaldía de Caracas, si esos números son en Caracas, imagínate tú, son maravillosos. Los números en Caracas siguen siendo muy buenos. Y no solamente números de encuestas, sino fueron 100.000 votos que sacamos en el municipio Libertador contra la campaña sucia más terrible que ha podido recibir nadie. Obtuvimos un segundo lugar y lo que más nos gusta es que ese segundo lugar se debió, Inardo, a los sectores populares de Caracas, no a las clases medias. Además, es decir, nosotros con nuestra tesis del lápiz irrumpimos en los sectores populares donde tradicionalmente había estado ganando el chavismo. Y esa tesis tiene fuerza para ser candidato fuera de la unidad. Pero es que ya lo fui. Pero va a participar, por ejemplo, esta pregunta, ¿va a participar en las primarias? Es que las primarias ya vimos que están secuestradas por la plataforma que agrupa el G4. Nosotros nunca hemos formado parte bueno, formamos parte de esa plataforma, pero ya de las elecciones de noviembre para acá y desde hace más de un año nosotros no formamos parte de la plataforma del G4. Claro, pero en Caracas
no ganó, aún estando solo no ganó. Y los votos de la unidad fueron importantes. Pero cuadruplicamos a la unidad. O sea, es decir... Pero necesitaba esos votos, no los tuvo. No, la verdad que no las necesité, Ginardo. Yo necesitaba era a la gente que se abstuvo. Es decir, mi gran rival para las elecciones presidenciales de Venezuela es la abstención. Y convocar no a los que tienen 80% de rechazo y que van a continuar con un rechazo inmenso, no le rinden cuentas a nadie. Yo no puedo participar de esa plataforma. Yo lo que quiero ir es en la búsqueda de una alianza superior, de una alianza de muchas organizaciones, de liderazgos regionales, de liderazgos locales y sobre todo el liderazgo independiente nacional. Es que son números muy grandes y muy gruesos. Por ejemplo, el 80% de los venezolanos rechaza toda la clase política actual. Entonces me voy a unir con ellos. Lo que me voy a unir con el rechazo. Es decir, nosotros no formamos parte de ese rechazo. Incluso las últimas encuestas, por ejemplo, de Data Analysis, cuando mides conocimiento, rechazo y aceptación, uno de los mejores números son los nuestros. Esos mismos números son ratificados por Interlace. ¿Cuáles son los números? Los números están alrededor de entre 12 y 20%, entre varias encuestadoras de aceptación, con un mínimo rechazo, pero con un nivel de desconocimiento muy grande que va por encima del 50%. Yo vi, por cierto, una encuesta con muy buenos números para la Cava, aunque la Cava no ha dicho que va a ser candidato. Claro, eso es un problema del PSUV, la claro, verdad. Como pero es un problema de la números. los números de Manuel Rosales. En esa encuesta no aparecía Carri. Bueno, no vi a Carri. No, y es que es maravilloso que todavía no aparezcamos porque falta mucho para las elecciones. Fíjate, la gente está pidiendo algo nuevo. Para construir algo nuevo tiene que aparecer algo nuevo. No, pero es que a ti nadie te conoce. Bueno, no quieren algo nuevo, pues. En eso andamos. Pero lo importante es que la candidatura no es que sea nueva solamente de rostro, sino que haya una propuesta. Ahora, ese salto de ser candidato a la alcaldía del municipio Libertador ahora a ser candidato, o por lo menos precandidato presidencial, porque todavía hay mucho camino que recorrer, o usted ya es candidato. Mire, eres candidato cuando te inscribes ante el Consejo Nacional Electoral. Evidentemente no soy candidato todavía, pero lo que sí te puedo decir es que está muy firme mi aspiración a hacer de Venezuela el país de la educación. Ahora, es que hoy por hoy, luego de ese triunfo político del municipio Libertador, que el lápiz de la educación, la primera vez que iba a las elecciones de alcalde con una tarjeta propia, sin el apoyo de los partidos tradicionales de la oposición, además obtuvimos la fracción de concejales más importantes opositoras y de independientes en Caracas. Oye, nosotros hoy somos los únicos. El lápiz es el único hoy que se puede sentar en Miraflores sin tenerle temor al 23 de enero y a Katia. Es más, hoy soy el único político venezolano que puede tener la legitimidad para sentarse en Miraflores distinto al chavismo y darle gobernabilidad al país alrededor del 23 de enero y Katia. ¿Y de dónde surge esa legitimidad? Esa legitimidad surge del voto popular, que una de las parroquias más votadas fue la parroquia Sucre y la parroquia 23 de enero, donde tradicionalmente he venido construyendo un liderazgo muy sólido. Pero eso es muy difícil, bueno, la palabra que quería usar no es difícil, sino es muy diferente municipio Libertador y el resto del país. Bueno, obviamente. Pero es casi se parece igual. Déjame decirte que el municipio Libertador es la segunda entidad más importante de Venezuela en población y ahí están todos los poderes públicos. Es decir, quien gane las elecciones distinto al chavismo tiene que tener su base de apoyo en el municipio Libertador de Caracas, en la capital de la República, si no, ¿cómo vas a gobernar? Bien, se nos agotó esta parte del programa y no quise entrar en la propuesta que tiene como candidato. Bueno, perdón, por eso, y lo otro es Aragua, donde ganamos en los municipios, además donde está más fuerte la fuerza militar. Es un mensaje. Entonces, es un mensaje. También, bueno, porque necesitas gobernar Venezuela. Lo que pasa es que yo le he dicho a María Corina que no gaste su tiempo en esas primarias, porque lo que van a querer es enrollarla, embaucarla y tratar de hacer que no llegue como muchas veces se lo hicieron. Yo creo que más daño le ha hecho la propia oposición a María Corina que el propio gobierno. Les prometimos que vamos a revisar cuál es la propuesta de Antonio Carri, pero quisiera antes de revisar lo de la propuesta, usted ha sido concejal. De hecho, en Chacao coincidimos, porque yo tuve un paso por allá por Chacao. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero no gratamente por lo demás. Gracias a Dios. Pero no ha sido alcalde, no ha sido gobernador, no tiene experiencia de gobierno. ¿Eso no es un elemento en contra? No, al contrario. Fíjate, yo creo en la gran transformación
de la administración pública. Lo que sí tengo es mucha experiencia, tanto como abogado, como gerente. He sido presidente de una empresa financiera. Además, he administrado fondos públicos. Me tocó no solamente como concejal, es que antes de ser concejal fui síndico procurador, fui director general fue director de rentas municipales de Chacao. Conozco de ingresos fiscales. He sido asesor muchísimas veces en muchísimos municipios de este país. Es decir, que yo sé lo que son las cuentas públicas, sé lo que es un presupuesto público porque además estudié finanzas públicas. Es decir, que si por algo, a mí no me van a meter coba en el ejercicio de la administración pública, ni siquiera en la imputación de partida. ¿Por qué es mejor usted que Enrique Capriles? Mira, yo creo que ya cada quien le llega a su tiempo. Yo creo que Enrique tuvo una época y eso es una página pasada de nuestra historia. O sea, que coincide con María Corina, que Enrique es del pasado. Sí, cómo no, hay una diligencia también. Yo siento que todos llegaron. María Corina, yo le tengo un respeto muy grande. Ella ha sido, yo disiento muchísimo de muchas cosas de María Corina, en el tema sobre todo disiento de la táctica y de sus posturas radicales, pero siento que en muchas otras cosas tiene razón María Corina. Por supuesto, en el tema de la honestidad y la transparencia del G4 y de los movimientos que están allí. Lo que pasa es que yo le he dicho a María Corina que no gaste su tiempo en esas primarias, porque lo que van a querer es enrollarla, embaucarla y tratar de hacer que no llegue, como muchas veces se lo hicieron. Yo creo que más daño le ha hecho la propia oposición a María Corina que el propio gobierno. Vamos a irnos con la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Antonio Eccarri? Porque Venezuela es un país que tiene una crisis económica, una crisis hospitalaria y tiene, a mi parecer, una crisis gravísima de estructura social, de sentido de pertenencia a país y de mucho populismo. ¿Cuál es la propuesta de Antonio Eccarri? La primera que te tengo que decir es que Venezuela ha vivido es una cascada de crisis. Es una cascada de mala administración, con corrupción, con caos en los servicios públicos. En Venezuela ha ocurrido una hecatombe social. Es decir, a lo largo de nuestra historia han habido hecatombes, cataclismos, como lo llamaba Uslar, que hacía que todo cambiara. El tema de la independencia, la guerra social de Boves, Zamora, el tema de la llegada de los andinos al poder. Hay otras cosas muy importantes que llegaron, como la llegada del petróleo. Pero el fin, esa parálisis total de la industria petrolera hizo que Venezuela tuviera una hecatombe social y económica muy grave y que hizo que generaran cambios en el venezolano. Entonces, se necesita una nueva clase política que esté muy al tanto. Por eso la obligación de nosotros, las fuerzas emergentes, de plantearle al país un nuevo plan, un nuevo programa. Nosotros le hemos llamado la Nueva Venezuela. La Nueva Venezuela tiene 3 ejes fundamentales de trabajo. Desarrollo humano, que quiere decir educación y trabajo para salir de la pobreza, que es tan importante. Una economía libre, una economía abierta que nos permita salir de la crisis económica en que estamos, entre ellos adoptar el dólar como moneda, la bajada de impuestos, el tamaño del Estado, etcétera. Y por último, pero que es demasiado importante, la democracia plural. ¿Y por qué democracia plural? Porque sin estabilidad, sin consensos, sin diálogo, es imposible que haya una economía abierta, que se promuevan las inversiones y que podamos tener educación y salud para salir de la crisis. Es decir, son círculos que se corresponden uno con el otro. A eso llamamos nosotros estos 3 ejes de la Nueva Venezuela. Fíjense, vamos a centrarnos en la parte económica, que ha desplazado el problema económico a la inseguridad. De hecho, en las encuestas la gente está más pendiente de la economía. Cuando dice reducir el tamaño del Estado, es decir, que usted eliminaría ministerios. Ay, cómo no. Pero es que además no solamente es eso, hay que sincerar. Cada ministerio eliminado son trabajadores que se quedan desempleados. Pero es que el gobierno ya ha eliminado, ha generado el despido indirecto más grande de la historia de Venezuela. Aquí lo que tenemos es que sincerar y entrar en una etapa donde hoy funcionarios mal pagados pudieran más bien ser preparados en nuevos negocios, en nuevas empresas, ser dueños de sus propios emprendimientos para que puedan vivir mucho mejor que en condiciones en que se queden en el Estado mal pagados. Porque la gran cantidad de maestros que se han ido, de policías que se han ido, de gente en el sector salud que se ha ido, funcionarios de ministerio, de las alcaldías que están allí sin cobrar absolutamente nada, Isnardo, de cobrar $15 y de todas maneras el petróleo en los venezolanos. Es decir, en la práctica, directo, una aplicación que te llega donde tú tienes un fideicomiso bancario donde solamente lo puedes gastar en educación, en salud o
Una aplicación, o una aplicación telefónica, pero que está ligada a una cuenta tuya bancaria tipo fideicomiso. Es decir, que tú no la puedes usar para echarte palo. Pero tú la no tarjeta puedes echar minegra para ir a tampoco, tomar. supuestamente. La tarjeta minegra era algo similar. No. La tarjeta minegra incluía hasta gastos personales. Eso es, ojo, la tarjeta minegra Chávez la puso en práctica. Yo no sé si tú te acuerdas cuando aquí todo el mundo raspaba la tarjeta de Cadivi. ¿De acuerdo? Entonces no, esa no era tan negra. No, es que no, esa fue roja. Pero la negra y la roja para mí son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí esto va para la inversión productiva, para que los venezolanos, y es más, detrás de mi barril viene la reforma estructural más importante que ha tenido nunca el Estado venezolano. Y te lo voy a decir por qué. Y aquí voy para acá. Pero para reformar necesita asamblea, ¿o no? No. Pero es que eso lo estamos trabajando de una vez. ¿Y por qué lo estamos trabajando de una vez? Porque ya el proyecto de ley está listo y se lo entregamos a la fracción parlamentaria de Cambiemos Movimiento Ciudadano. Aquí nos acompañó en la actual asamblea. Diputada Riechi. En la actual asamblea. Vamos a comenzarlo discutiendo de una vez. Y si no, en la próxima también lo hacemos. Claro, pero, o sea, 200 diputados del chavismo cree que le interesa eso. Ay, pero con la presión de la gente, aquí hay que comprarla ya a la opinión pública. ¿Qué van a hacer con los reales del ingreso petrolero que va a llegar? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué van a hacer con esos reales? Vamos a traer transparencia. Y la mejor es a través de una ley orgánica, un proyecto de ley especial que te puede hacer productivo. ¿Por qué un ciudadano productivo? Esto es la propuesta de la renta básica universal. Esto es muy importante. ¿Cuál es la ley en específico? Es una ley, un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de la Ley de Renta Básica Universal Dolarizada para los venezolanos. Fíjate que la renta básica dolarizada, que es un concepto muy atrás, dejamos muy atrás el tema de minegra y todas esas cosas, porque la renta básica universal es el nuevo programa de las Naciones Unidas y especialmente de la CEPAL para erradicar la pobreza en el continente. Nosotros no es hemos topado. No, el populismo es el gasto, y te voy a poner el concepto de populismo. Populismo es el gasto irresponsable con la idea de buscar votos. Y aquí nosotros no estamos haciendo eso. Al contrario, nosotros estamos frenando más bien el gasto. No, pero está proponiendo para buscar los votos. Bueno, una cosa es buscar votos y otra es el gasto irresponsable. Fíjate que te puse el apellido, gasto irresponsable. Para mí jamás la educación va a ser un gasto irresponsable, porque nadie va a poder ser productivo si tú no estás educado, si tú no estás sano y si tú no estás estable. Por eso nuestros 3 ejes de mi barril es para educación, para que puedas estar capacitado para ser productivo, para que puedas tener una póliza de HCM y para que puedas tener seguridad social. Fíjate, nos toca el turno de unas preguntas rápidas. Vamos a ver cómo nos va con esto. Me tuve que poner los ojos porque si no, no veo. Ya está edad. Bueno, yo soy sincero desde el principio, yo no me lo quito. No, pero yo lo necesito para leer nada más. Cuando tú eras secretario de gobierno y yo era concejal, ahí en esa época no teníamos Fíjese, ¿a quién se le atribuye la frase "solo sé que no sé nada"? ¿A quién se le atribuye la frase "solo sé que no sé nada"? Creo que, chicos, después del COVID me está pegando la falta de memoria, pero creo que bueno, le voy a dar las opciones. A ver, Aristóteles, Sófocles, Sócrates. No, Aristóteles. Bueno, es Sócrates. ¿Era Sócrates? Sí. Me peleé. ¿En qué periodo de la prehistoria se descubrió el fuego? Mira que estoy ahí pelando. Neolítico, paleolítico, edad de los metales. ¿Puedo llamar a un amigo? Yo le voy a decir algo. Yo también lo hubiese llamado. Sí, ¿verdad? La ventaja es mía. Sí, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la frase "pienso"? Y luego ya se la pregunté, me la pusieron aquí 2 veces. Pero esas cosas pasan cuando estamos en los programas. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia? El Quijote. ¿Cómo se nota que ahí sí está? Me llegaste a mí fuerte. Ahí sí es privado y la gente puede beber agua al chorro. Aquí bebes agua al chorro y te da fiebre tifoidea. Entonces, es terrible. ¿Y usted cree que la gente quiera pagar por los servicios? Después que se acostumbraron a hacerlo. No tengo ninguna duda que la gente va a querer pagar por un servicio bueno. Que funcione. Además, claro, porque es que eso es una cosa absolutamente proactiva. Es decir, te incita a un círculo virtuoso. Tú tienes mejores servicios
Por ejemplo, tú no puedes prender la faja del Orinoco si no mejoramos el servicio eléctrico, porque si no apagamos todo el país. Es decir, tú tienes que hacer unas inversiones importantes en materia eléctrica, pero eso tenemos que tener capital internacional aquí de vuelta. Es decir, si tú no haces eso, no podemos aumentar la producción, pero no vamos a poder aumentar la producción si no legislamos y no hacemos cambios en la ley de hidrocarburos. Es decir, no solamente se trata de levantamiento de sanciones, se trata de mejorar todas las condiciones jurídicas del país para producir inversiones. Yo he trabajado toda mi vida y de eso vivo además, de promoción de inversiones. Es decir, porque le recomiendo a mis clientes dónde deben invertir. Entonces busco y hago estudios alrededor. Venezuela hoy es una tremenda zona para invertir. ¿Por qué? Bueno, porque son inversiones de alto riesgo y con grandes ganancias. Sin embargo, todas las condiciones se están dando después del fin del Estado omnipotente, sino que el comienzo de una nueva época. Nosotros hoy podemos darle estabilidad a través de una democracia plural. Yo creo, por ejemplo, en la reforma del artículo 8, y eso se lo he pedido, y se lo pedí al presidente Zapatero, y se lo he pedido también al gobierno, de manera directa. Hay que reformar el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que permita la participación de las minorías. Por cierto, no le fue muy bien en esa reunión con el señor Zapatero en la percepción del público, ¿no? Pero será para algunos, porque aquí vinieron todos los empresarios, aquí habían empresarios de todas clases. Se puede decir, es que mira, el país cambió. Eso es como ahorita, imagínate tú ahí al presidente Macron le estarían mentando la madre porque le dio la mano a Maduro. Vamos a escuchar a la calle, porque salimos a la calle también. A la calle, no a la cava, a la calle. No, yo pensé que me tenías una pregunta de Drácula. No. Okay. Con eso es ajo con eso. Okay. Vamos entonces a Mira, saber. tú sabes que el lápiz que parece, me han dicho que allá en Carabobo puede ser hasta una estaca. Bueno, pero eso puede prestarse para muchas interpretaciones. Vamos mejor a escuchar a la calle. Preguntarle en cuánto tiempo creen ellos que mejoraría la situación aquí en Venezuela. Porque es como incierto también eso. Imagino que tienen que pasar varios años para que por lo menos aquí mejore todo por completo. O que se normalice, más que todo. ¿Qué respuesta le tiene a Vladimir Cedrón? Mira, Vladimir, la primera, tenemos respuestas de corto, mediano y largo plazo. De corto, la percepción que vas a tener un presidente en Miraflores, que como decía el presidente Gallego, eres el maestro de todos los maestros. Es decir, una persona que se va a dedicar con su ejemplo a minimizar el tamaño del Estado, a ser un presidente que con transparencia gobierna el país, y eso va a generar una nueva percepción. Eso inmediato, eso en el corto plazo. Pero además vamos a iniciar una serie de reformas educativas que te van a permitir a ti ser productivo, es decir, que tú te puedas reinventar, que puedas tener nuevos negocios, que vamos a iniciar una política económica de dolarización que va a permitir a la gente poder ahorrar en dólares, que la gente pueda capitalizarse en dólares, tener microcréditos en dólares. Vamos a aumentar la producción de petróleo y vamos a aumentar la percepción internacional para que mucha gente venga. ¿Para qué? Para invertir en Venezuela. Yo creo que van a haber muchas soluciones de corto, de mediano plazo, como el tema del saneamiento de las aguas, para que la gente pueda tener de nuevo un sistema de aguas acorde, mejorar el sistema eléctrico nacional a través de la inversión tanto nacional como internacional. Fíjate el daño que ocurrió cuando expropiaron la electricidad de Caracas. ¿Por qué no logramos de nuevo que esa empresa sea nuevamente privada y esté prestando servicios a la gente? Yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar, ojo, pero sin sobresalto. Nosotros estamos logrando y queremos que haya un cambio pacífico de mayorías populares en el 2024. Es decir, que el señor Maduro se quite la banda y se lo ponga a otro. Ellos vinieron por votos, se van con votos. ¿Creen eso? Yo lo creo. Bueno, también quisimos consultar, mejor dicho. Entonces, las escuelas que tienen que ver con artes y oficios y con emprendimiento tienen que estar incorporadas ahí en la reforma del bachillerato. Y por supuesto, y tener olor a tecnología, innovación, que llegó la inteligencia artificial, llegaron una cantidad de elementos del siglo XXI que nosotros en Venezuela tenemos que atender. Y lo otro es un sistema educativo para toda la vida. ¿Qué significa eso? Que es que el nuevo sistema de seguridad social de los venezolanos debe ser la educación. El último estudio de la Universidad de Oxford dice que el 50% de los trabajos y los empleos se van a perder por la inteligencia artificial en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, tiene que haber una educación para que tú te puedas reinventar, aprender a aprender y aprender a desaprender. Ahora, ya se nos agotó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle algunas cosas. ¿Eliminaría la reelección indefinida? Absolutamente.
O sea, obviamente eso es un trabajo de la Asamblea Nacional. Pero el presidente de la República, nosotros tenemos el objetivo de crear una democracia plural. Reducción del mandato de 6 a 5 años otra vez como era Yo antes. estoy de acuerdo en eso. Sin reelección, una sola Sin reelección. reelección. Sin ninguna. Sin reelección. Ni Yo no siquiera estoy de una. acuerdo con Y la en 5 reelección. años usted resolvería este asunto con todo lo que Dejaríamos está las bases proponiendo. sembradas para una democracia plural, estable y con una reforma del Estado venezolano donde sea la sociedad quien manda y no el Estado. Chávez también dijo que no iba a cerrar medios, que no quería reelección, pero Sí, pero Rómulo Betancourt dijo que no se iba a reelegir y no se religió. Y Rafael Caldera en su último quiso estabilizar al país y pacificarlo y lo pacificó. Es decir, aquí hay venezolanos de primera que lograron dar su palabra y hay otros que lamentablemente no lo dieron. Bueno, se nos agotó el tiempo. Un millón de Muchísimas gracias. gracias, Ginardo. Y ojalá que cuente con tu voto. Va a contar con mi vigilancia. Exacto. Ya lo has hecho durante muchísimos años. Además, pero todavía queda. Con el origen de la cota. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto, nosotros vamos a seguir con la mesa servida porque queremos saber qué propone cada uno de los candidatos que están por allí. No se pierda nuestro programa.